mundiales. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Buenas tardes, amables radioescuchas. Estamos en La Hora de la Patria, el segmento social político de Pulso Informativo. En La Hora de la Patria, programa destinado a despertar la conciencia ciudadana para que todos los ciudadanos realmente seamos conscientes de que debemos recuperar nuestra soberanía sobre la patria y crear un poder popular que nos permita tener un nuevo Estado al servicio de todos. Estamos por eso invitando siempre a personas que nos estimulen a poder desarrollar estos sentimientos y esta conciencia social y patriótica. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia del doctor Héctor Béjar. Como ya lo tuvimos en anteriores oportunidades, él es sociólogo, es analista social político, profesor de la Universidad de San Marcos y católica, y bueno, ha vivido de cerca lo que es la efervescencia popular que se manifiesta en la Revolución en los años 65. Y persona autorizada para hablarnos del tema de hoy, que nos tiene presentes acá, que es reflexiones sobre los términos de patria, nación, país, Estado, gobierno, todos estos términos que utilizamos a menudo y que a veces no sabemos diferenciar o no sabemos las implicancias que pueden tener y la importancia que pueden tener rumbo al bicentenario. Bienvenido pues Héctor Béjar a nuestros estudios nuevamente en esta pequeña escuelita social y política. Muchas gracias y buenas tardes a todos los oyentes y a usted también. Muy bien, estamos el día de hoy, realmente los periódicos se han desbaratado, pues las noticias en forma sintética es de que todos los presidentes han recibido coimas, ¿no? En realidad han recibido para su campaña, pero quién sabe cómo lo han utilizado, y en realidad después la implicancia de esto de quedar hipotecados para dar obras a esta empresa constructora. ¿Cuál es su lectura, Héctor Béjar, acerca de lo que ha sucedido o lo que ya se veía que había sucedido, ¿no? Que todos han recibido? ¿Cuál es su lectura, cuál es su análisis de esta situación? Bueno, es un viejo sistema que se aplica en el Perú, que ahora ha hecho crisis. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema lo inauguró ya en el siglo XIX un famoso norteamericano que se llamó Henry Meigs, que, bueno, él fue uno de los causantes de la trágica guerra con Chile. El sistema consiste en que el Estado no hace nada, para empezar. Entonces, el Estado todo lo contrata, lo que se llama tercerización. ¿Y contrata con quiénes? Con los amigos de los presidentes y de los políticos. ¿Y por qué les dan esos contratos a esos amigos? A cambio de que ellos les paguen a los políticos lo que llamamos comisiones, o en lenguaje popular, coimas. ¿De dónde salen esas comisiones? Muy sencillo. Si una obra cuesta 100, usted le pone 150. Y de los 50 restantes, que por supuesto pagamos todos, porque eso lo pagamos con nuestros impuestos, con los 50 restantes, ahí se reparte. Ese es el sistema Odebrecht. Pero eso no solamente es Odebrecht, eso ha sido el sistema que fue reinstaurado en el Perú por Fujimori en 1990. Por eso es que el Estado peruano no puede hacer nada. El Estado peruano no tiene un solo barco para el transporte, no tiene una sola maquinaria. Cuando se vienen abajo las carreteras en la época de lluvias, no hay un solo tractor, un cargador frontal que pertenezca al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que pueda ser llevado en emergencia.
el Ministerio de Transportes tiene que convocar concursos de precios, ¿no?, a los dueños de los tractores. Entonces, cada cosa, por menor que parezca, significa un negocio. Por eso digo, este es un sistema que va de lo pequeño a lo grande y que ahora simplemente hizo crisis porque ya la gente se enteró de ello de una manera dramática, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo los nombres de todos los políticos involucrados, prácticamente sin excepción en este sistema. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que está pasando, respondámonos. Aquí no están cayendo solamente la señora Keiko o Alan o a los políticos, o Toledo, etcétera, etcétera. Está cayendo un sistema. Es ese sistema el que no debe ser de ninguna manera restaurado en el Perú después de esta crisis. Muy bien, muchas gracias. Acaba de llegar el general Wilson Barrantes. Queríamos tenerlo también en nuestro programa porque hoy día vamos a hacer reflexión acerca de los términos patria, nación, país, Estado, gobierno rumbo al bicentenario. Y es importante considerar estos términos de patria, porque siempre se habla de patria, ¿no? Traición a la patria, que luchó por la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en el ámbito militar se habla de patriotismo, ¿no?, de amor a la patria. Queremos su reflexión, general Barrantes, acerca de lo que hoy ha reventado en las noticias y que ya se veía venir, que todos recibieron para sus campañas. Es realmente una vergüenza nacional. Y cómo es que la población lo ve prácticamente como un espectador en un cine y dice, expectando su propia historia trágica sin poder hacer nada. ¿Cuál es su comentario? Bueno, en primer lugar, un saludo a Héctor, un saludo a ti, John, y a toda la radioaudiencia que nos esté escuchando. Creo que este momento es un momento de profunda reflexión porque, pese a que ya se había anunciado, sin embargo, nosotros tenemos que precisar de que el país viene sufriendo a lo largo de los últimos, vamos a decir, los últimos 20 años, porque no quiero alargar todo el tiempo de la historia republicana del Perú. Pero en verdad, toda nuestra historia republicana está teñida de corrupción. Y en los últimos 20 años, y particularmente en los últimos 3 gobiernos anteriores, nosotros hemos hecho un análisis que el Perú se ha perdido 113.000 millones de dólares en corrupción, por cifras del Banco Mundial. 113.000 millones de dólares. Hoy día nos indica el responsable de la infraestructura del Ministerio de Educación que el 50% de los colegios se encuentran en posibilidades que con cualquier movimiento telúrico puedan ser destruidos y necesitan ser reparados. ¿Saben ustedes, estimados compatriotas, cuántos colegios, hospitales, interconexión ferroviaria, fluvial, lacustre y toda la interconexión posible se podría haber hecho con ese dinero? Pues le digo que sobra, inclusive atención hospitalaria, atención en materia de seguridad ciudadana, que es uno de los factores que más estamos viviendo. Y a eso no le hemos agregado aún todavía lo que significa, por ejemplo, los 2 o 3 puntos de nuestro Producto Bruto Interno que se mueve en materia de ser el primer país exportador de clorhidrato de cocaína. O sea, estamos en un país en donde la corrupción ha hecho del delito una cultura del antivalor. Y eso verdaderamente es lo que hoy día estamos expectando. El año pasado, si no mal recuerdo, en el mes de febrero, el 19 de febrero, nosotros iniciamos el grito de la insurgencia. La insurgencia como la necesidad de este Estado que ya colapsó. No nos olvidemos, y aquí está Héctor, que puede dar fe de eso, el año 65, cuando el país insurge porque había una clase corrupta, había un abandono del agro, un abandono de todos los sectores del país. El año 80 pasó lo mismo, el abandono del Estado siempre ha sido manejado por políticos y empresarios corruptos. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Simplemente que después terminamos echándole la culpa al que se rebela, más no sancionamos a los responsables. Hoy día, por ejemplo, estamos mirando que el inefable, digo así, señor Briceño, presidente de la CONFIEP del año 2010, en sintonía con la señora Mercedes Arauz, y ahora vemos que llegó $200.000 que lo manejó,
$200.000 que él manejó para una campaña presidencial. Y él decía que a la Fuerza Armada hay que desactivarla, que no hay que pagarle pensión y que debe quedar como está. Y entonces no era otra cosa más que estar al servicio de un partido corrupto que es el que hemos tenido en ese gobierno del 2006 al 2011. Entonces nosotros también vemos asistiendo permanentemente a que el último gobierno es el más corrupto que el anterior. Y entonces viene la frase de no, dejémoslo que cumpla su gobierno porque la democracia no puede ser interrumpido. A la miércoles con la democracia. Si esta democracia hay que reventarla pues porque no funciona, porque esto no es democracia. La democracia no se ha hecho para que le roben al pueblo, para que le quiten su medicina, le quiten la salud, le quiten la educación y por último para que vivan de la manera más pauperizada. Y aquí mismo en Lima estamos viviendo que ese sistema ha destrozado los cinturones urbanos marginales de Lima, que vemos gente que está con tuberculosis, gente que muere con anemia, gente que tiene de 0 a 3 años el 50% con anemia. O sea, hemos castrado el futuro del Perú. ¿Y qué queremos qué debamos hacer? Hoy aprovecho el saludo para decirles que estamos listos para preparar la insurgencia a todas las fuerzas que se van a movilizar. Escuchen el llamado que pronto ya daremos la hora H y el día D está pronto, no hay lugar más propicio ahora para que la insurgencia se dé para llevar adelante este movimiento. Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en la hora de la patria. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Colegio John Nepper de San Isidro, inscripciones y matrícula abierta. Se aceptan traslados en los niveles inicial, primaria y secundaria. Los esperamos en Avenida José Gálvez Barrenechea, 525 Corpac, San Isidro. Teléfonos 22 41 032 y 99 26 20 675. Colegio John Nepper, 25 años formando en valores. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walayachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata qawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Bueno, estamos de regreso en la hora de la patria. Justamente vamos a analizar este término, ¿no? Patria. Y para eso, bueno, vamos a poner un pequeño audio y vamos a pedir a los radioescuchas a ver si pueden identificar quién es el autor de este audio. Pueden llamar y van a tener un presente. Vamos a anotar los nombres, un pequeño presente. El número es 332-7779 o el 332-6583. A propósito de patria, porque hemos luchado en la Guerra del Pacífico, ¿no? Por la patria. San Martín declaró que la patria es libre y bueno, independiente por la voluntad de los pueblos. Bueno, pero vamos a analizar entonces qué es este término patria, ¿no? A ver, un momentito, vamos a ver. Rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria.
patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, patria. Muy bien. Así se defiende la patria, desde los temas hasta también la insurgencia. Héctor, tú que... Ya, a ver, tenemos la primera llamada, va a ser la premiada. A ver, adelante, por favor. Adelante el ciudadano con nombre completo y de qué distrito llama. Sí, muy buenas tardes y muchas felicidades y éxitos por el programa que tiene. La verdad que esta corrupción que hay debe desaparecer, pero ya estamos tomando conciencia. Mi nombre es Mercedes Reyes Morán del Distrito de Independencia. ¿Me puedes dar tu teléfono para poder contactar y poder darte... bueno, pero primero tienes que decirnos quién es el autor de este audio, quién canta esa canción dedicada a la patria. No tengo el nombre. Bueno, te agradecemos la llamada de todas maneras, Mercedes, y bueno, en la próxima vez será. Gracias por el saludo. Muchas gracias. Gracias por el saludo. Hasta luego. Gracias. Bien, Héctor, ¿qué comentario te merece esto de la patria? ¿Qué es la patria? Tú que alguna vez insurgiste con las comunidades campesinas en contra seguramente de un sistema como el que tenemos ahora, injusto, y cómo ese término patria viene siendo importante a través de la historia de la humanidad. Bueno, la patria es una profunda vinculación emotiva, sentimental, que tiene que ver con la integridad de cada ser humano. ¿Vinculación con qué? Vinculación con su familia, con su gente, con la tierra donde ha nacido y con la historia de la tierra en que ha nacido. Entonces, es un sentimiento sumamente complejo y es característica de aquellos países cuya población tiene precisamente esa vinculación. El problema que tenemos en el Perú, que algunos países tienen, es que no todos tienen ese sentimiento, porque no todos se reconocen como parte de esa tradición. Por ejemplo, en el Perú tenemos gente a la que no le gusta que le digan indio. Y lo que llamamos indios están en las raíces mismas de nuestra nacionalidad. Y el problema que el Perú ha tenido justamente a lo largo de su historia es ese, que no toda su población tiene un real sentimiento patriótico. Y eso es sumamente importante, porque en la medida que no tengas patriotismo, no puedes defenderte de los enemigos externos y tampoco puedes tener una visión valorativa de lo que tú mismo haces o debes hacer respecto de tu propia gente. Héctor, nos decías que es una vinculación de familia, de historia, de gente. Quiere decir que no es necesario nacer en un lugar para considerarle su patria. Por ejemplo, el Che, digamos, consideraba su patria Cuba también, ¿no? Sin embargo, era argentino. ¿Cómo trasciende este término patria a veces al lugar donde uno nace? ¿Y cuál es la diferencia básicamente con nación de repente, ¿no? El Che decía, no solamente de Latinoamérica, en cualquier país del mundo donde haya injusticia, esa es mi patria, ¿no? Y es una visión mucho más global, mucho más evolucionada de lo que entendemos como patria. Ahora, en lo que respecta a la nación tiene algo o mucho que ver con eso, porque la nación es precisamente eso, es esa tradición en la que nos reconocemos todos los que formamos parte de ese conjunto de familias que está encima de un territorio. El problema es que en la historia de los estados modernos se ha tratado de identificar al Estado con la nación, y eso no siempre es posible, en la medida en que los estados han tenido distintos orígenes.
y en que hay otros estados en donde no hay solamente una nación, sino varias naciones. Por ejemplo, Bolivia ha reconocido ya que es un estado plurinacional, ¿no? porque alberga varias naciones. Y a eso se le llama nacionalidad. Le llamas nacionalidad a una nación que reconoce un estado encima de ella. Los bolivianos tienen las naciones aymara, quechua, y además las naciones de toda la Bolivia amazónica. Muy parecido a lo que tenemos en Perú también, ¿no? Tenemos varias Muy naciones parecido. en todo caso también acá. El problema nuestro es que no lo reconocemos. Entonces, en el Perú existe una nación quechua, pero que está ahí, pero existe, pero nadie la reconoce como tal, porque cuando tú reconoces una nación, lo que reconoces es que tienes que tener una política frente a ella. Lo que nuestro amigo el general Barrantes decía, por ejemplo, ¿no? La mitad de las escuelas en el Perú están en ruinas. Preguntémonos, ¿dónde están esas escuelas? No es casualidad que esas escuelas estén precisamente en las zonas quechuas y aymaras y amazónicas. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no reconoce a esos pueblos como verdaderos componentes del Estado. Reconoce solamente a la parte criolla o a la parte blanca, nación criolla, europea, digamos, que podríamos decir que es una nación, pero que ignora a las otras restantes, ¿no? Y ese es un problema básico que nosotros tenemos en la consideración de nuestro propio país. Y el término entonces patriotismo en ese caso, o la independencia, la primera independencia que hemos tenido con San Martín, digamos, fue solamente de esta nación criolla, digamos, entonces, abandonando a estas otras naciones la nación criolla, o los criollos de la época, los criollos revolucionarios independentistas de la época, usaron a los guerreros indios. Quienes en realidad lucharon por la independencia peruana no fueron solamente San Martín o Bolívar, también lo que llamaban los españoles las montoneras indígenas, es decir, las guerrillas indígenas, que fueron las que apoyaron al ejército libertador. Cuando San Martín con Monteagudo llegan a Paracas, lo primero que hace Monteagudo es organizar a los indios que ya existían organizados, porque existían en toda la quebrada que conduce desde Lima hasta La Oroya y Huancayo, ¿no? Ellos fueron los auxiliares del ejército libertador. Los negros de Cañete fueron incorporados también a la caballería libertadora. Pero ¿qué pasó? Vino la batalla de Junín, la de Ayacucho, toda la guerra de la independencia. Al final no los reconocieron y siguieron siendo tan olvidados o más olvidados todavía de lo que habían sido en la época colonial. Entonces tuvieron que hacer una nueva lucha que duró toda la República y que todavía no ha terminado. Eso hace de una suerte de apátridas de repente a nuestros compatriotas exactamente, porque y todos ellos, ¿no? No sienten que tienen una patria. Ese fue un drama en la guerra con Chile, porque tanto los soldados bolivianos como los soldados peruanos, que eran indígenas y que además estaban muy mal equipados, y ya todos sabemos cómo fue la tragedia de la guerra con Chile, muchos de ellos no sabían en qué país estaban, no sabían quién estaba gobernando el Perú, eran en su mayor parte analfabetos y seguían a los caudillos. Y entonces cuando Daza abandona la guerra, y cuando Pierola abandona la guerra y se va, cuando Iglesias abandona la guerra, no sabían a quién seguir, y fue solamente Cáceres el que pudo reconstituir toda esa resistencia, revincularse con esos pueblos indígenas y derrotar a Chile, porque Chile en realidad fue derrotado en la parte andina del Perú y tuvieron que rogar para que el Perú firmase la paz. Muy bien. Wilson, ¿cuál es tu apreciación acerca de los términos patria y nación? A ver,
Primero, elevémonos a lo que significa en forma tan simple y didáctica el Estado, ¿no? Siempre se habla del Estado, una definición que lo aprendimos en quinto año de primaria, que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, que está formado por la población, por el territorio y por las instituciones. Eso es su definición más simple. Entonces, si nosotros entendemos eso, teóricamente diríamos que nosotros somos un Estado con una organización sólida, con ciudadanos, con población ciudadana que sepa de sus deberes y derechos, instituciones que funcionan y un territorio al que todo el mundo lo reconoce como suyo. Pero ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de la República? Primero, que nacimos independientes, no por obra y gracia de los peruanos. La independencia fue una maquinación inglesa para disputarse la hegemonía económica en el mundo, y en ese momento encontró en debilidad al Imperio Español y entonces planeó, conspiró para la independencia. Tal es así que, por ejemplo, el desplazamiento que hizo San Martín está en un plan que elaboró Inglaterra y que después lo repite nuevamente Bolívar, y que ahí intervino la masonería para dar pie al manejo del libre comercio, que fue la primera situación. Entonces, cuando ingresan al Estado peruano, a lo que es la nación peruana, que era en ese momento un conjunto de culturas y subculturas que estaban dispersas por todos lados, en realidad nace como simplemente el propósito de los criollos de ese entonces, que trataron de mantener su poder, sus beneficios, y el resto de la población peruana quedó olvidada. Entonces nosotros no nacimos con una población en donde sus integrantes eran ciudadanos reconocidos, nada de ello, porque el ciudadano es alguien que sabe de sus deberes y derechos. Hasta hoy en día, y recién últimamente podemos decir que en el Perú casi el 95% de la población peruana está identificada con un documento de identidad, que ni siquiera eso lo hemos podido completar. Por otro lado, esos ciudadanos con DNI es gente que no tiene una visión de la cultura política, una visión del desarrollo, de la tecnología. Simplemente es una población que está sentada en donde se encuentra, abandonada por el propio Estado, y el Estado tampoco ha hecho nada, porque las élites criollas que hemos tenido y las élites que han manejado los gobiernos a través de la independencia, y hemos tenido pues tremendas sorpresas, como de saber, por ejemplo, que Mariano Ignacio Prado era un general del ejército chileno, de saber que Piérola tenía intereses digamos en Chile, salitreras, de saber que muchos de nuestros gobernantes y nuestra propia Cancillería, y aquí que escuchen bien los diplomáticos, estaba entregada a la hegemonía chilena. Tal es así que ellos escondieron documentación importante, y el año 1919, cuando hubo la Asamblea Constituyente que declara nulo el Tratado de Ancón, por ejemplo, para que entendamos los pobladores o la población entienda que ese Tratado de Ancón es nulo, ¿qué cosa hizo la clase política peruana? Retiró ese documento que había presentado la Liga de las Naciones juntamente con Bolivia para reclamar en forma oficial la recuperación de Arica y Tarapacá. Tal es así que hoy en día Arica y Tarapacá se puede reclamar. Sin embargo, hemos visto en la demanda que han hecho ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no han puesto la historia y la posibilidad de recuperar Arica y Tarapacá tal como lo reconoce la resolución 1514 de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque a estos ciudadanos la patria les sobra. Ellos nunca se han sentido que el territorio del Perú incluía lo que es el estado del Acre, lo que es la Leticia, lo que es el territorio amazónico completo, nunca. Por eso que hemos perdido Bolivia, hemos perdido el Tarapacá, y hemos perdido Leticia, y hemos perdido también el triángulo en el norte del Ecuador, que es territorio peruano. Entonces eso nos hace reconocer de que no ha habido un sentimiento y una responsabilidad con la patria. Nos vamos a una pausa y regresamos en la hora de la patria. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata qawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymuqa kay Puerto Rico nación. Bien, estamos de regreso en la hora de la patria y vamos a, justamente con este término, vamos a simplificar y después vamos a ver todos los análisis con nuestros invitados. Dice, la patria, de latín patria, familia o clan, suele designar a lo que sería tierra natal o adoptiva también, ¿no? A la que un individuo se siente ligado por vínculos de diversa índole, como afectivos, culturales, históricos, o también el lugar donde se nace. Se denomina patriotismo al pensamiento o sentimiento que vincula a un individuo con este lugar, con la patria, ¿no? Bien. Entonces, estábamos escuchando a Wilson. ¿Cómo entendemos entonces la patria ahora con toda esta podredumbre de nuestra clase política que durante, como tú explicabas y como Héctor también, a lo largo de toda esta república malnacida, nos ha venido perjudicando a todos nuestros compatriotas? ¿Cómo debemos entender el patriotismo desde ese punto de vista? No desde los políticos de repente, ¿no? ¿Cómo entender, claro, Wilson? Mira, hay una posición que es conocida, se llama la desintegración controlada. Ningún centro de poder mundial, llámese el imperio ruso, el imperio chino, el imperio americano, alemán y todos aquellos imperios que han habido a través de la historia, lo primero que han tratado de romper es desintegrar al Estado. Y lo desintegran muy sencillamente, corrompiendo a su parte más sensible, instituciones que son esenciales en la patria, como son su Fuerza Armada, su ejército, lo corrompen con el narcotráfico, con el dinero, etcétera. Ese es un primero. Instituciones como es el manejo de la justicia, ese bien se pudre, se corroe. Esa es la desintegración controlada. Entonces, frente a este tipo de cosas que destruyen el sentimiento de la patria, no es casual que en el Perú, desde Morales Bermúdez y posteriormente con Fujimori, se desaparecieron pues la educación cívica, la clase de historia, la instrucción premilitar, ¿no? Entonces, que son educación que se le impartía al niño, al joven, al adolescente y al universitario inclusive, para que entienda lo que significa el territorio, lo que significa el amor a su patria, el respeto, los valores, la disciplina. Todo eso en un país que no tiene nada de eso, es un país que está a la deriva y puede ser captado por el crimen organizado, como es el que estamos viviendo ahora, puede ser captado por la mega corrupción, como estamos mirando ahora, el crimen transnacional, que es el tráfico de ilícito de drogas a través de carteles y grupos, que eso está pasando hoy en día. Hoy día ya somos un Estado fallido y estamos próximos a convertirnos en un Estado desintegrado. Y entonces eso es lo peligroso. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Bueno, aquí tenemos que ponerle un alto a las cosas. Y nosotros, al ponerle un alto a las cosas, lo que estamos mirando, que todos los grupos políticos, sin salvarse ninguno, se han visto envueltos en la corrupción. Es decir, con una declaración barata nos ha hecho el favor de entender que todos los que están en el Congreso igualito han recibido. El Ministerio Público y Poder Judicial, con sus respectivos integrantes que han tenido que participar como árbitros y en los arbitrajes, han sido envueltos en corrupción. El personal de la clase, los elegantes de la corrupción, le llamo a los abogados, también han estado involucrados, ¿no? Los elegantes de la corrupción, ya con los limpios de la corrupción, también han estado metidos ahí, abogados, jueces, fiscales, todo ese tipo de gente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es
pedir es el momento oportuno, y hago un llamado a las fuerzas vivas y a los patriotas uniformados, que ya estamos en contacto con muchos de ellos y nos han dado que nosotros precisemos lugar y la hora, que este es el momento. No es un golpe de Estado, porque aquí no hay que confundir. Nosotros no queremos golpe de Estado, nosotros no queremos la vacancia que lo dé el Congreso, porque eso es hacerle un favor generoso a este sinvergüenza que tenemos de presidente, porque sí, ahora está probado que es más corrupto que de lo que nos imaginábamos, y además ya lo sabíamos, porque la historia así lo define, y todos los grupos políticos que están envueltos en este momento, ninguno puede manejar. Vamos a convocar elecciones con esta ley electoral, donde por ejemplo nos dicen de que los partidos que recién se han inscrito, ya desaparece la inscripción de los lugares de las regiones, de las provincias, no hay inscripción regional, solamente los partidos obligando nacionales, a que vayan a los partidos grandes. A los partidos grandes. Entonces, eso, por ejemplo, estos sinvergüenzas, que son los que han sido los corruptos del pasado y los actuales, nos van a decir cómo vamos a manejar el sistema electoral, el OMPE, el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, que son los mismos sinvergüenzas malnacidos, hijos de la mala patria que han tenido ellos, que causarnos estos de momentos terribles que hemos pasado. Ellos no van a podernos manejar las elecciones. Entonces tenemos que están descartados el Ministerio Público, el Poder Judicial, está descartado el Jurado Nacional de Elecciones, está descartado el Congreso de la República, y el Ejecutivo, con todos los partidos políticos que han cogobernado con alianzas debajo de la mesa y todo lo demás. Por eso hemos tenido un presidente que ha sido elegido justamente por un acto de corrupción, porque a mí no me cabe duda que acá hubo hoy, podemos decir que ha habido un fraude para que salga elegido él, como ha habido un fraude también para sacar del entorno de la competencia electoral a una serie de candidatos, como ha habido fraude, y nos consta de alguna manera opinar que sí ha habido intención de fraude con algunos candidatos que de la noche a la mañana amanecieron y se despertaron, porque por ahí se insinúa que pusieron una bolsa de 500,000, 600,000 dólares para que partidos se retiren de la contienda. Entonces, lo que estamos mirando ahora es simplemente eso. ¿Qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? Porque no solamente vamos a criticar. Que se vayan todos. Todos deben irse y convocar a nuevas elecciones con un gobierno de salvación nacional. Por eso hay que formar, ya está enunciado y formado el Frente Patriótico Civil Militar de Salvación Nacional, porque a esta patria nuestra, a esta república, hay que salvarla de estos malos patriotas que hemos tenido, porque sí son malos patriotas, porque no han amado a su tierra, porque no han amado al lugar donde nacieron sus padres, sus ancestros, no lo han amado, por el contrario, lo han, digamos, corrompido aún más. Y lo que es peor todavía, nos han matado el futuro de nuestros niños, de nuestros nietos y de todas las generaciones futuras, al haber robado la cantidad de dinero que han robado y haber hipotecado todavía este presidente actual con una serie de venta de bonos y todo eso. Sigue la corrupción. Venderle gas a Chile para que Chile nuevamente no vuelva a tener un poder económico que vaya a crecer con más rapidez, en lugar de hacer crecer al norte, bajo el argumento que son poblados de 200 o 300 ciudadanos. En ese caso Canadá nunca hubiera desarrollado y no se le puede dar calefacción ni se le puede dar una serie de cosas con el gas antes de venderlo. Claro que sí. Entonces todo eso es el momento de la indignación y es el momento de la insurgencia. Muy bien. No es rebelión, no es golpe de Estado, no es insurrección, simplemente es la insurgencia, que tiene una connotación de desobediencia civil, y hay que iniciarla ya mismo con el paro nacional que se avisará oportunamente. Muy bien, Wilson. Queríamos dar la definición básica de nación, que ya lo ha explicado también Héctor, y enseguida tu opinión sobre lo que estamos tratando. Nación, conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Así, por ejemplo, la nación judía, la nación india y en nuestro país la nación andina, asháninca, por ejemplo, la nación quechua, ¿no? Y hablamos de la nación criolla, que es la única que se ha independizado. Héctor, ¿cuál es la solución, tú que has combatido en el 65, que ya has pasado por esa experiencia de insurrección, digamos, de insurgencia? ¿Cuál es la solución desde el punto de vista sociológico para nuestro país? Empezar de nuevo. Una refundación. No, cuando hablamos de insurgencia, el año 2018 no es igual que cuando hablábamos de insurgencia en 1965. Insurgencia el año 2018 significa un proceso mucho más profundo, incluso diría yo, que lo que significó en 1965, que era simplemente una lucha por la reforma agraria, por el socialismo, por la nacionalización del petróleo, etcétera. Ahora no, ahora estamos hablando
de una recomposición o refundación de todo el sistema. Los oyentes dirán, pero eso es muy difícil. No, no es difícil. Hay que tener soluciones rápidas, prácticas. Eso significa, por ejemplo, tener un nuevo sistema electoral, mucho más sencillo. El sistema electoral ha sido complicado totalmente. Tienes la OMPE por un lado, el Jurado Nacional de Elecciones por otro lado, el RENIEC por otro lado. El Perú tiene que tener un sistema mucho más simple, mucho más abierto de elecciones, y además tiene que prohibirse decididamente que regresen a la política del Perú todos aquellos que han participado en el sistema de corrupción que nosotros hemos vivido. Ejemplo, Alemania. Después de la guerra de 1945, en Alemania una serie de alemanes ya no podían llegar a las elecciones. Hoy día en Alemania hay palabras que no puedes pronunciar, que están prohibidas. ¿Se dirá que eso no es democrático? No, eso es precisamente para fortalecer una democracia verdadera que surja de la gente que hasta ahora ha estado marginada del Perú. Hay muchísimas. El Perú tiene técnicos de alto valor, tiene intelectuales de gran valor. El Perú tiene una élite, pero es una élite entendiendo el sentido positivo de la palabra élite, pero esa élite no es reconocida, esa élite ha estado marginada. Tenemos que propiciar el entendimiento, el encuentro en toda esa gente que ha estado marginada del manejo político del Perú, con la gente que también ha estado marginada en los sectores populares. Y entonces ahí es que nosotros podemos desarrollar a través de un proceso político una nueva situación. Y eso significa elegir nuevas instituciones, abrir la democracia y recuperar, porque esa es la otra tarea que no debemos olvidar, recuperar las riquezas nacionales, empezando por lo que esta gente se robó. ¿Por qué el señor Fujimori no ha devuelto nada de lo que se robó? La señora Keiko Fujimori algo tendrá que devolverle al país. De los estudios que hizo. Toda esta gente, simplemente los vamos a meter presos. A mí me parece que más importante que meterlos presos es confiscar todas aquellas riquezas que le han sido arrebatadas al país. El Perú tiene que recuperar lo perdido. Y eso solamente se puede hacer con una clara conciencia popular y con un movimiento de insurgencia, efectivamente, que surja con ese sentido y que sea capaz de recomponer el país. Yo creo que eso es posible. Puede parecer en este momento una tarea demasiado grande, pero es posible y hay que empezarla. Héctor, disculpa, así en breve, ¿quién debe liderar esto? ¿Quién podría liderar esta gran corriente de conciencia nacional? ¿Los gremios, las organizaciones populares, un caudillo? Toda la gente que no ha estado en este sistema corrupto. Y hay mucha gente que no puede ser acusada de eso. Y ahí podemos encontrar efectivamente líderes populares, líderes sociales, gente independiente. También. Y los patriotas también de repente de nuestras Fuerzas Armadas, pero podría ser. Obviamente, los militares patriotas, los curas que no están corruptos, las iglesias, todo el mundo tiene que entrar, los sindicatos, toda aquella gente que las no esté contaminada, las fuerzas verdaderamente vivas, ¿no es cierto? Y verdaderamente patrióticas, toda aquella gente que no esté contaminada en ella, participado en este sistema de corrupción que ahora se está cayendo. Ok. Última pausa y regresamos en la hora de la patria. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228, Pueblo Libre. Teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Colegio John Nepper de San Isidro, inscripciones y matrícula abierta. Se aceptan traslados en los niveles inicial, primaria y secundaria. Los esperamos en Avenida José Gálvez Barrenechea, 525, Corpac, San Isidro. Teléfonos 22 41 032 y 99 26 20 675. Colegio John Nepper, 25 años formando en valores. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chukaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata qawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaitaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa. Bien. De regreso en la hora de la patria, vamos a definir así en forma simple también el país. País es la comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Bien, estamos de regreso y estábamos escuchando a Héctor, quien nos comentaba cómo se puede generar un liderazgo que nos lleve pues a esta toma de conciencia y a recuperar estas riquezas nacionales para todos los peruanos que han estado en manos de pocas familias a lo largo de la República y ahora últimamente en manos de las transnacionales, quienes financian a estos partidos vientres de alquiler y que aparecen en pocos meses para generar candidatos y a través de los medios comprados, medios periodísticos comprados, pongan presidentes, ¿no? Títeres y no patriotas. Y qué casualidad que hasta medio extranjeros son, ¿no? Los Fujimori y ahora los Kuczynski y alguien que quiere gobernar, que es Kenji Fujimori, ¿no? Sus comentarios, Héctor. Yo creo que el Perú tiene muchísima plata en este momento, procedente de una serie de actividades económicas, formales, informales, legales, ilegales, pero es un país con enormes posibilidades y tiene mucha gente. Yo insisto en esa tesis. En el Perú no falta gente, lo que pasa es que esa gente está marginada, ha sido marginada del sistema. Si se abre el sistema político, si alguien lo abre, si este movimiento de insurgencia, aprovechando, en el mejor sentido de la palabra aprovechar, aprovechando esta oportunidad que difícilmente se va a volver a presentar, encuentra la forma de abrir el sistema político, y ahí la fórmula que encontraron los argentinos es muy decidora, simplemente que se vayan todos. ¿Todos quiénes? Todos los que han estado participando en el viejo sistema. Y abres una nueva situación, y en esa nueva situación van a surgir, yo digo surgir es un decir, ya está mucha gente que puede empezar a participar organizadamente en un nuevo proceso en el Perú, que nos lleve a tener, ya que mencionaste la palabra país, realmente un país, realmente un país. Hay un teórico que se llama Reich, norteamericano, que hace mucho tiempo que dijo, un país son sus caminos. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué es que el Perú tiene una carretera transamazónica
una supercarretera transamazónica y no tiene caminos. Porque los caminos peruanos son un desastre, son un desastre. Los pueblos provincianos, los pueblos andinos no están comunicados. La Amazonía no está comunicada. Y su comunicación es totalmente precaria, tremenda. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué es eso? Simplemente porque el país ha sido preparado para servir a otros países. Entonces no tienes un país. Tienes un territorio, tienes un aglomerado de gente, tienes una clase dominante corrupta, pero un país no tienes. Entonces es también la oportunidad para construir un país de verdad, que mire sus propios intereses. Por supuesto que esto tampoco va a ser fácil, pero no va a ser fácil, pero va a ser fácil si tienes conciencia de la situación en que te encuentras. Y yo creo que eso es posible en este momento en el Perú. Muy bien. Vamos a escuchar un último audio en relación a lo que es la patria, concebida hace muchísimos años. Nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Bien, hace muchísimos años el Che decía eso, ¿no? Patria o muerte. Hemos llegado otra vez a ese nivel, General Barrantes, de escoger la patria, la recuperamos o mejor nos morimos. ¿Cuál es la posición? Bueno, nosotros, en mi caso particular, y aparte en la mayoría de los casos casi de un porcentaje enorme de militares, nosotros hemos sido formados casi como un sacerdocio para creer en la patria y defender la patria y por ella dar la vida. Y tal es así que, por ejemplo, el caso del gran mariscal coronel Francisco Bolognesi Cervantes era un hombre que estaba en el retiro, ¿ya? Inclusive diría que ya podría haber estado criando a los nietos y lejos de todos estos avatares de la guerra. Sin embargo, se puso el uniforme y fue a defender la patria. O sea, él eligió la patria o la muerte, porque a la patria se le defiende con la muerte. Y le digo con bastante simpleza de que cuando uno defiende a la patria no está pensando que va a morir o no está pensando que no quiero morir, no. Va y entrega su vida y hace su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo, con la finalidad de que, recupere la tarea, la misión que le han entregado. A tal extremo que muchos de los compatriotas nuestros que han fallecido y entregan su vida, ellos nunca sintieron el temor de que puedan morir, ¿no? Ellos han ido con la mayor emoción a salir victoriosos de la tarea que le daban. Y por eso es que en el modelo peruano, los grandes patriotas que hemos tenido desde las últimas guerras, desde la guerra con Chile, puedo afirmar así, que han sido los ciudadanos del Perú, los uniformados, los sin zapatos, los descalzos, los soldados en general. Tal es así que hoy en día el ejército se nutre del 85% de personas que vienen del voluntariado. Anteriormente estábamos hablando de un 90% de soldados que lo levábamos y morían por 20 soles, por 10 soles de propina mensual. Entonces esa gente que se dispersó por todo el territorio de la República, pues son ellos los que forman parte de la gran corriente integradora. Por eso que el servicio militar, como una fuente de integración, es importante. El colegio, la instrucción premilitar que se dio en algún momento, claro, obviamente ya no puede ser la misma, pero ha sido fuente de integración. Pero nosotros, yo he visto el modelo brasilero y les puedo comentar de que Brasil tiene una política, ahí hay una sola nación en Brasil. Y yo comparto eso, porque ¿cuál fue el riesgo cuando un sector de la Amazonía brasilera, se le trató a través de una ONG holandesa con influencia americana para formar un estado amazónico dentro del estado brasilero? Bueno, pues ese es el riesgo, ¿no? Así, en el Perú, que es un país que no hay mucha cultura, el riesgo de reconocer, nosotros
reconocemos, el Estado peruano reconoce la multiculturalidad. Somos un país multicultural y debemos integrar toda la multiculturalidad total. Tenemos 13 o más dialectos en el Perú y tenemos lenguas, que el idioma como el castellano, el quechua, en fin, pero nosotros cometeríamos un riesgo que somos apeteciblemente deseados, geopolíticamente hablando, no solamente por Chile, somos deseados por países de interés mundial, los mismos ingleses, los americanos, todos quieren manejar la Amazonía como un territorio del mundo, o sea, igual como lo han hecho con la ley del mar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, a veces hay que andar cauteloso en esa materia porque es un riesgo, pero sí creo que debemos integrar a todos deben estar integrados, y la solución es que los partidos políticos deben ser ya descartados, ni siquiera los actores políticos y los partidos políticos deberían ser sancionados en este momento con una nueva forma de democracia, de ¿no? quitarle la inscripción, porque la verdad que eso no podrían entrar a competir dentro de este estado de cosas, ¿no? Héctor Béjar, tus palabras finales, tratando, yo sé que es difícil, nos quedan unos minutitos, pero tratando de esbozar, a propósito del título del programa, ese nuevo Estado y esa forma de gobierno que necesita nuestra patria. Un nuevo Estado y un nuevo gobierno, ¿bajo qué forma? Muy breve. Necesitamos un país integrado. Yo coincido absolutamente en eso. Integrado, pero que dé participación a las piezas de las cuales está formado. ¿Qué significa eso? Debemos tener un sistema de representación al cual puedan llegar directamente los representantes de todos los pueblos, quechuas, aymaras, pueblos amazónicos, a una sola cámara. Y luego necesitamos otra cámara en la que pueda llegar por la representación del voto popular clásica. De manera que, y yo añadiría incluso otra más, a la que puedan llegar las fuerzas económicas del país. Necesitamos integrar a todas las fuerzas económicas, a todas las fuerzas sociales, a todas las fuerzas étnicas del país, en un solo sistema, una sola relojería. Hay países que lo tienen, ¿eh? No, aquí no estamos inventando nada. Okay. Entonces, ese sistema así organizado sí va a contar con la solidaridad de todos. Y esto, por supuesto, y la tecnología contemporánea te lo permite, un manejo absolutamente transparente de la recolección de impuestos y el gasto de los impuestos. Todo eso tiene que ser reformulado. No puede ser que los pobres paguen más impuestos y los ricos menos o nada. Hay que reformular también toda la estructura tributaria del Perú y hay que reformular la inversión pública. Bien, ¿y eso bajo un gobierno de qué forma? Bajo un gobierno democrático, por supuesto, pero democracia directa y participativa, de un nuevo tipo de democracia. Muy bien. Permíteme un agregado. Yo diría que podría ser federal el modelo que nosotros, para mayor autonomía de todos los pueblos del interior del Perú, que es lo que reclaman ahora los pueblos. Nos comprometemos para una próxima vez para poder seguir conversando de esto. Nos vamos hasta la próxima semana en La Hora de la Patria.